Hola amigos de ResDiego-MX. Si vio nuestro video de cómo reparar una batería Ryobi para seguir haciendo uso de ella y no tener que comprar una nueva, este video es la continuación donde veremos más a detalle las causas por las cuales deja de funcionar, cuándo debemos de saber de que es mejor disponerla y cuándo tenemos alguna posibilidad de volverla a la vida. En sí este video está más enfocado a cómo detectar cuáles son las situaciones por la que aun que la batería muestre carga, no podemos utilizarlo en nuestra herramienta. O el cargador es probable que la cargue y la marque como completa, pero cuando yo quiero usarla en la herramienta pues no me lo permite o se descarga extremadamente rápido. Aquí tenemos tres baterías con diferentes casos, los cuales vamos a descifrar y ver por qué nuestra herramienta no puede servir con ellas. Para eso, para intentar volverlas a la vida, de igual manera tenemos nuestra fuente de poder programada al voltaje máximo, que en este caso decidimos 19.5 y podemos subirlo hasta 20 volts. 20 volts es el voltaje máximo recomendable para las baterías de Ryobi, y vemos que para aumentar los ciclos de la vida, los ciclos o la vida de la batería, Ryobi carga las baterías hasta 4 volts. Entonces aún le queda un poquito de capacidad, pero el no aumentar o no completar el ciclo completo hasta los 4.2 volts hace que la batería tenga mucho más vida o un periodo más largo de vida. Vamos a empezar del lado izquierdo. Vamos a tomar esta batería, removemos el empaque y la colocamos. Vamos a primero que nada tomar una lectura del voltaje. Esta es la terminal positiva, esta es la terminal negativa. Positiva, negativa. Vamos a ayudarnos con un multímetro. Voy a colocarlo en pantalla. Vemos que nos da 8.4 volts. Esta batería, si la colocamos en el cargador, nos va a marcar un error. Bueno, vemos que solo 8 volts o solo 2S atraviesan el BMS desde la batería. Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje del lado positivo. Vemos que el lado positivo está cortado por el BMS. ¿Por qué extraña razón, si la batería está cargada casi completa, no me permite Ryobi utilizarla? ¿O por qué el BMS no nos permite hacer uso de esta batería si la batería se ve bien a simple vista? A lo mejor le falta un poco de carga. ¿Qué pasa? ¿Podremos llevarla a 20 volts? Hagamos el intento. Vamos a conectarla a la fuente de poder del lado negativo. Tenemos que cortar la corriente para evitar un chispazo. Y la conectamos. Vamos a ponerla aquí. Vemos que igual lee 19.2 y vamos a darle un poquito de corriente. ¿Qué pasa? Vemos que no nos deja, a pesar de que aumentamos al máximo, no fluye corriente. Bueno, muy probablemente el BMS está cerrado y por eso no nos permite, en este caso, cargar. ¿Por qué no nos permitirá cargar? ¿Puedo yo saltarme el BMS? Claro que sí, puedo conectarlo directamente a la terminal positiva. En este caso me voy a saltar el BMS y me va a permitir. ¿Por qué no me permitirá? Bueno, entonces vemos que no está funcionando ninguno de estos casos. En esta situación probablemente requiere un voltaje mayor a 20 volts para poder administrarle corriente. Bueno, ahora vamos a tomar medida del voltaje de cada una de las celdas. Es muy extraño que, a pesar de que casi tiene los 20 volts, no me permita usar la batería. Nos conectamos del lado positivo, terminal negativa, vemos 4 volts, perfecto. No le voy a dar vuelta a las terminales, entonces en ciertas ocasiones veremos voltaje negativo.
4, excelente. 4, excelente. Aquí vemos una celda que está con un voltaje menor, 2.8. De este lado, 4 también. Entonces ya identificamos que esta celda o la segunda tiene un voltaje menor, que es de 2.8 volts. Muy probablemente este sea la causa del fallo. Vamos a intentar cargarla de todas maneras con la fuente de poder. Vamos a administrar corriente muy lentamente para no hacer todo el cambio y programarla a 4 volts. Vamos a tener cuidado del voltaje. Vamos a ver cómo se comporta administrando un poco de corriente. Son 240 miliamperes. Una celda ideal que puede volver a utilizarse rápido debería de aumentar su voltaje a 3 volts. Entonces vemos que muy probablemente esta celda tenga algún daño interno, lo cual es una alerta roja para no utilizarla y deshacernos como la batería de taladro, y podemos utilizar las celdas individuales o hacer algún otro proyecto con ellas. Entonces vemos, si yo aumento hasta 1 ampere, muy lentamente va agarrando voltaje. Entonces aquí lo que sucedería es que con el paso del tiempo la celda se empezaría a calentar y no nos permitiría utilizarla. Vamos a ver si aumentando el voltaje me permite todo el voltaje a través de las terminales después del BMS, y vemos que no. Entonces el BMS lo que hace es que detecta que una celda no está igual que las demás. Eso es un signo de peligro y corta la corriente. Entonces con 8 volts pues no podremos hacer gran cosa, y de igual manera si yo hago un cortocircuito entre las terminales se cerraría por completo. Bueno, el diagnóstico de esta batería es que a pesar de que podemos saltarnos y tomar 19 volts, es muy peligroso, ya que una celda, al estar conectadas todas en serie, está por abajo del límite de voltaje inferior. Entonces podríamos sobredescargarla y esto podría hacer un mal funcionamiento y ponemos en riesgo de incendio. Entonces lo mejor es disponer de ella. Como vemos, seguimos administrando 1 ampere y no sube al voltaje nominal. Entonces lo que vamos a hacer es descartarla. Cerramos la corriente. Esta batería ya no es funcional para utilizarla como herramienta. Esta es la celda que está dañada. Lo que vamos a hacer es probar estas 4 restantes y disponernos como se debe en nuestras tiendas donde aceptan las baterías para reciclaje. La hacemos a un lado y pasamos al siguiente caso. Aquí tenemos otra celda con celda Samsung. Vamos a medir el voltaje. $5 volts. ¿Por qué el anterior nos daba 8.4 y esta 5 volts? Bueno, vamos a tomar antes el voltaje en las terminales. 5 volts, me llama la atención. Entonces el BMS, si hay un voltaje menor a los 8 volts, tiene aún así voltaje, y eso sirve para que el cargador detecte que hay un voltaje pero que no es el ideal, entonces no permite la carga. Vamos a ver si podemos revivirla. Siempre que usted intente revivir celdas, tiene que estar en un área donde usted tenga a la mano cómo apagar el fuego, alguna cubeta con arena para depositar la batería y cubrirla, y bien ventilado por si llegan a salir vapores. Entonces le damos un poco de corriente y vemos que sí, rápidamente empieza a subir el voltaje. Al voltaje donde ya podemos aplicar la carga completa es arriba de 10 volts. Entonces, si vemos, podemos subir hasta 1 ampere y la batería muy probablemente pueda cargar. Ahora, antes de cantar victoria, vamos a revisar el voltaje
individual de cada celda. Lo que vimos en la batería anterior es que una de ellas no funcionaba correctamente, aún así marcaba casi los 20 volts. Podríamos pensar que puede ser utilizada, pero lo recomendable es que no. Y de hecho, a lo mejor en la herramienta podría jalar 1 o 2 minutos y en eso se cortaría la energía. Entonces vemos que sí agarra voltaje, pero el que la batería esté en un voltaje muy bajo es una llamada de atención para revisar qué está sucediendo. Entonces colocamos la terminal negativa y vamos midiendo el voltaje individual de las celdas. Vemos que uno está en 2.6, 2.7, el siguiente 2.6, 2.5, pasamos al siguiente. Entonces hasta ahora van 3 que están bien. .5 y 2.6. Interesante, todas están al mismo voltaje. Bueno, aquí de este modo podremos continuar cargándola. Vimos que no hay una diferencia grande de voltaje, entonces continuamos aplicando una carga mientras pasamos al siguiente caso. Siguiente batería. Vamos a tomar el voltaje. 0. Este es una alerta roja inmediatamente para ni siquiera intentarlo y deshacernos de la batería. Obviamente, como corresponde en un centro de reciclado o donde acopien este tipo de baterías, que por lo general es tiendas donde podemos comprar la herramienta. No vamos a intentar aplicarle corriente porque sabemos lo que sucederá. Esta batería por alguna razón tiene 0 volts, quiere decir que una o más celdas tienen algún corto interno. Entonces lo que resultaría en aplicarle un voltaje a una corriente es que se empiecen a calentar, actuarían como una resistencia y podemos crear un riesgo de incendio. Entonces vamos a, antes de comprobar que tiene 0 volts en las terminales, ver cuál es el voltaje de las baterías. Podemos encontrar que alguna puede estar viva alguna o más, pero en este caso ni a través de las celdas saltando el BMS hay voltaje. Entonces este es un foco rojo para deshacernos inmediatamente. Sobre todo no intentar revivirla, porque a 0 volts la batería no representa ningún riesgo, lo representa cuando queremos revivirla y lo hacemos de una manera brusca o abrupta, de lo cual, como quiera, si la quisiéramos revivir a un voltaje o una corriente muy pequeña, podríamos ver de cierto modo algún voltaje, pero resultaría en calor, nada más. Entonces es un riesgo de incendio y la vamos a descartar debidamente. Volviendo a la batería que tenemos en proceso de carga, vamos a detenerla para volver a tomar medida del voltaje de cada una de las celdas, ya no el voltaje total. Primero vemos si el BMS abrió la corriente. Vemos que está funcionando. Entonces, antes de cantar victoria, lo que tenemos que hacer es conectar al cargador. Si vemos que el cargador la carga adecuadamente o el foco no parpadea, podemos utilizarla y ver sobre todo que no se calienten las celdas. Si vemos que alguna se calienta, esa celda tiene a lo mejor algún corto o su resistencia es mucho mayor, lo cual no es adecuado y tendremos de igual manera de disponerla. En este caso, en el poco tiempo que vemos que el voltaje va bajando. Entonces lo vamos a dejar 5 minutos para ver si las celdas tienen la capacidad todavía de retener carga y volvemos con ustedes. Como vemos, después de un tiempo el voltaje está bajando muy rápido, entonces es signo de que las baterías no están en su mejor salud y pues lamentablemente no podremos hacer uso. De igual manera, si llevamos el voltaje hasta los 20 volts, nos duraría, no sé, un par de minutos y se seguiría descargando.
Entonces, este video, como les comenté, está enfocado a los otros problemas por los cuales no podemos hacer uso de nuestra batería. Lo que queda es tomar el voltaje de cada una de ellas, ver si es una o varias las que no están funcionando adecuadamente y tratar de hacer uso de las que estén saludables. Espero les haya gustado este video. Por favor dejen un like y suscríbanse al canal. Tenemos muchos más videos en los cuales transmitir conocimiento de temas como electrónica. Muchas gracias, hasta luego.